Hoy día el gran tema es el arquitecto, artista, pintor Jorge Labarca. Ahora bien, la intención inicial era recibirlo aquí, pero por razones de salud, don Jorge ya no puede trasladarse con tanta facilidad, por lo tanto optamos por otra opción, otra posibilidad, que era realizar una entrevista, charla, discusión, debate sobre dos temas relevantes, que es la arquitectura y la pintura. Las similitudes y las diferencias entre arquitectura y pintura, sabiendo que él es arquitecto y pintor, razón por la cual que en esta imagen no se ve una obra arquitectónica, sino más bien una obra pictórica. Así que lo primero que vamos a realizar, esta entrevista se realizó también con otro arquitecto que conoce muy bien la obra de Jorge Labarca, que es docente de la escuela Santiago Aptica, y él va a presentarle al arquitecto pintor Jorge Labarca, y después tendremos la oportunidad de gozar de la entrevista que se hizo en el taller del mismo Jorge Labarca. Así que le voy a pedir un aplauso por Santiago Aptica, que le va a presentar al arquitecto. Gracias, Estefan. Buenos días a todos. Bueno, para mí es notablemente emocionante, como siempre, hablar de Jorge Labarca, porque tengo una relación bastante cercana con él, de hecho, y además soy un tremendo admirador de él. A veces buscamos referentes lejanos, externos, distantes, para inspirarnos en nuestras obras o para ayudarnos a resolver nuestra obra. Sin embargo, a veces mirando cerca se llega más lejos. Y en el caso en particular de Jorge Labarca, arquitecto, pintor, artista, visual y escritor también, puede resolverse desde una perspectiva local. Yo diría que es uno de los arquitectos más influyentes de la ciudad de Concepción desde el punto de vista de la imagen de la ciudad o de la identidad de Concepción, y podríamos disfrutar de su particular arquitectura, que es un referente nacional y que además logró excepcionalmente hacer una modernidad apropiada, lo que significa que no trajo el modernismo a Concepción, sino que lo adecuó a la ciudad, especialmente bajo el tema del clima. Jorge Labarca Barrazenberger, pintor, escultor, nació en la ciudad de Santiago el 25 de marzo de 1931. Estudió arquitectura en la Universidad de Chile en Santiago, donde fue alumno de Juan Martínez Gutiérrez y Roberto Dávila. Recibió el título de arquitecto en el año 1956, carrera que ejerció por más de 20 años en la ciudad de Concepción. En 1980 decidió retirarse de la oficina de arquitecto que compartía con dos colegas asociados para dedicarse a la pintura en forma exclusiva, actividad artística que había comenzado a cultivar durante su paso por la universidad en cursos con Camilo Mori y Sergio Montesinos. Artista representativo de la octava región, Jorge Labarca ha realizado actividades docentes en la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Biobío, ha producido programas de arte para la televisión y ha realizado charlas del tema en diversos institutos y eventos artísticos de la zona. Aunque en la hora de su inicio predominó la figuración en naturalezas muertas y bodegones, pronto derivó a una abstracción extrema que explora en las infinitas posibilidades expresivas del color y deja entrever su admiración por la obra de Mark Rothko. Sus composiciones sobre tela de gran formato armonizan amplios campos de color plasmados en forma instintiva, con pinceles
y amplias brochas que otorgan sensaciones de densidad y transparencia. El autor, lejos de buscar figuración o juegos geométricos, se empeña en lograr equilibrios formales que más bien se asocian a estados anímicos reflejados por el color. Trabaja en óleos, pasteles, grasos y acrílicos. Producto de su continua inquietud artística y su oficio como arquitecto, por un corto periodo trabajó esculturas en mármol, granito y metal, obras que dan cuenta de su amplio conocimiento sobre la forma y su interacción con el espacio. La pintura, palabra de Jorge Labarca, crea o representa una imagen mediante un discurso gestado por los tonos de color. Estos, que aislados con estáticos e introvertidos, al recibir la compañía de otro, cobran inmediata animación. El diálogo que generan puede ser el más sencillo, repetitivo e intrascendente, y en otras ocasiones inspirado y original, sorprendiendo al ojo del observador con nuevas sensaciones, las que rara vez son aceptadas sin resistencia, ya que la retina es conservadora en su educación sensible y necesita muchos ejemplos de la innovación para aclimatarse. Los tonos de color tienen atributos y limitaciones que les confieren personalidad como seres animados y voluntariosos, y que el artista debe investigar exhaustivamente, pues de ello provendrá la fuerza de su lenguaje. Esta personalidad oculta, descubierta en ellos, obliga al pintor a asumir un rol de director en el coro luminoso que se va generando en la tela, y armonizan en todo momento su propia intención creadora. Con lo que realmente está ocurriendo en la yuxtaposición, el artista entonces es el creador, director, moderador de la obra, que intervendrán estos actores, fuentes de energía y vitalidad, presta a manifestarse inopinadamente. La palabra inopinadamente, que fue la última utilizada en este escrito de Jorge Labarca, revela específicamente la personalidad de Jorge Labarca. Pues uno de los motivos que lo hizo retirarse de la arquitectura es que no quiso trabajar más con una obra artística, en este caso como veía la arquitectura, por la opinión que tuviesen los demás sobre ella. En cambio, la libertad de la expresión de la pintura, que puede ser tomada o dejada, no requiere de opinión de ningún tipo. Es una expresión más libre. Por lo tanto, la pintura le hizo más libre de una rigurosidad intelectual que provenía de la arquitectura. Sin embargo, pese a esta renuncia de la arquitectura, como podíamos ver en la imagen, podrán apreciar ustedes que ha tenido una prolífera obra de más de 100.000 metros cuadrados construidos, de viviendas unifamiliares, edificios de departamentos, edificios públicos, edificios comerciales, etc. Y con una tremenda ventaja que muchos querrían tener algún día, es que las obras de él eran de él, es decir, eran construidas, compradas y vendidas por ellos mismos. Es decir, era su propio arquitecto. No tenía muchos encargos, en su principio sí, evidentemente en el fondo como viviendas, pero posteriormente tomó la decisión de hacer sus propios encargos, lo cual es una tremenda ventaja muchas veces entre lidiar con los clientes, que les va a tocar algún día vivir. Y así decidió soltarse de la amarra que él sentía todavía respecto a la arquitectura para la expresión en el arte. Una de las cosas que más llama la atención de Jorge Labarca es su humildad, en el sentido de la sencillez con que logra identificar su obra, pese a la importancia que tiene. Dentro de eso, de su sencillez, aun cuando recibió el premio municipal de arte, y hace poco nos confidenciaba con Stefan en la entrevista que tuvimos con él,
que uno de los recuerdos gratos que tiene es haber sido reconocido con el premio a la trayectoria del Colegio de Arquitectos de la ciudad de Concepción. Y que él le extrañaba que, pese a tener grandes admiradores de la arquitectura, grandes admiradores de su obra, de hecho, y que han sido conversadas y habladas en muchos talleres, muchas veces de arquitectura en distintas escuelas, son pocos los que se le han acercado en la calle para decirle: lo ha hecho bien. Es decir, se ha hablado de forma externa, pero no de forma directa. Y no ha habido ningún premio, de hecho, de reconocimiento a su obra. El premio que tiene es directamente de la opinión que tenemos todos internamente de él. Curioso, porque siendo un arquitecto que es de Concepción, que decidió ejercer acá en la ciudad de Concepción, como les decía originalmente, es uno de los arquitectos más influyentes de la arquitectura penquista. Y él mismo decía que basta una buena obra en una cuadra o en una manzana, una buena obra, una obra importante para la ciudad, para generar identidad. Y yo creo que Jorge Labarca es uno de los arquitectos que ha logrado forjar una identidad de arquitectura absoluta y totalmente penquista. Esta obra no la van a encontrar en ninguna otra ciudad de Chile, es absoluta y totalmente penquista. Y eso es un gran mérito, que es pensar desde acá y no pensar con influencias externas. Escuchemos, creo mejor, a Jorge Labarca dentro de su entrevista y su interesante postura respecto a la arquitectura y a la pintura. Gracias. De la arquitectura pasé a la pintura, y una de las cosas más gratas que encontré en la pintura era esto de que tú no tenías que justificar nada. Tú o aciertas o eres, digamos, rechazado. Y en cambio, la arquitectura, hay principios para poder juzgarla. Está llena de condiciones, de condicionamiento, y es muy lógica. Pero, perdón, para entenderlo bien, primero cuando habla de la intelectualidad, de las reglas, etcétera, tiene que ver, habla estrictamente a nivel creativo, de la forma, la estética, o porque también hay otros aspectos dentro de la arquitectura que no hay dentro de la pintura, que es lo funcional, lo estructural. ¿Habla de qué? ¿De solamente lo estético o de esas otras disciplinas? Fíjate que yo creo que habría un error en decir que en la pintura no hay estructura y no hay una cosa, pero es que no tiene la severidad de cuando tú puntas con el dedo. Están todos de acuerdo que eso es un error. O sea, que aquí puede ser para uno y puede no ser para otro. Y yo hago pintura abstracta. Razón, le preguntaron un día a nuestro poeta del paraíso, ¿cómo se llama? Anteparaíso, Zurita. Raúl Zurita. Le preguntaron: ¿y usted es ingeniero? Sí, contestó. ¿Y alguna vez ocupó la ingeniería en la poesía? Toda mi poesía es una obra apoyada en la matemática. Así dijo Zurita. Yo voy a apoyarme en Zurita para decirte que la pintura abstracta, que en mi caso es abstracta porque la figura es dominante visual. Tú pones un cerrito, un paisaje, o un bodegón con fruta, y la gente, lo primero que empieza a opinar y lo único de lo que se habla es si está bien pintada. Cada uno tiene un parámetro para medir la cosa, pero si está bien pintada o no está bien pintada. Y el color es secundario, es un adjetivo.
dentro del cuadro. Como yo quería que, a mí me interesaba ver hasta dónde había una posibilidad de expresar cosas o sentimientos, no sentimientos, sino que expresar sensaciones, fuerzas, con el color. Entonces, ¿en qué me baso yo? ¿Cómo hago una pintura? Puras razones que son arquitectónicas, la composición, las proporciones, las intensidades, y después vienen los recursos de la textura, todo esto. Todo eso se ocupa en la arquitectura. Es un ingrediente. Ahora, la arquitectura, en su gestación, es absolutamente intelectual. Y después nunca abandona bien la parte intelectual, aunque interviene el campo artístico, porque la arquitectura en una época se pensaba que era la cúspide de las artes. ¿Por qué decidió que la creación del proyecto arquitectónico es resultado de un trabajo intelectual muy preciso, muy desarrollado, mientras que la pintura no? Entonces me he dedicado a hacer lo que hacen todos los músicos, que es revisar su música todo el tiempo. A cada rato están revisando y le hacen pequeñas correcciones. Es mejor para el acto decir que estoy revisando a que estoy corrigiendo o modificando defectos. No, te digo, los músicos todo el tiempo están corrigiendo su partitura. Ya está muy avanzado en la recuperación. Pero tenía el defecto de que no era mala la idea, a mi juicio, y dentro de lo que es mi nivel y mis posibilidades. No era mala la idea, pero resulta que me pasé de largo como artista, a mi juicio, nuevamente, siempre va a ser a mi juicio. Me pasé de largo en el periodo intelectual de la concepción. Yo no tengo las naranjas adelante, no tengo la cordillera que voy a pintar. Yo tengo que inventar lo que voy a hacer y buscarlo. Yo quiero sumar a la pregunta porque me parece súper interesante, de hecho, que si uno ve el proceso, digamos, creativo desde el punto de vista del resultado de la obra pictórica de don Jorge Labarca, digamos, efectivamente uno puede ir viendo que se va desprendiendo poco a poco, aparentemente, de una rigurosidad en el cuadro también. Y lo último ya que ha ido pintando, los colores son personajes por sí solos, pero en un minuto aparecen todavía develados y tú puedes ver en ese mismo cuadro que es de mucho antes, ¿cierto? Que todavía aparece, digamos, algunos elementos que son rigurosos todavía. Esa rigurosidad que seguramente lo marcó en algún minuto en la arquitectura y que esa disciplina de intelectualidad, como lo llama usted así, de absoluta intelectualidad frente al hecho arquitectónico, de un momento sintió la libertad y quiso plasmar en el arte, digamos, de la pintura, y que se nota que hoy día con mayor libertad, cada vez más libre, aparentemente. Fíjate que tan es así, tú me has interpretado, pero como una fotografía, que en una charla que hubo aquí, la última que ha habido hace varios meses, de plataforma Conce, Arte Conce. Sí. Entonces, la Melissa Níquel, en un momento dado, al final, tenía un cuestionario fabuloso, que es bien planteado, que bien tomado en las distintas etapas. Bueno, y al final entonces me pregunta, ¿y en qué medida el arte lo ha modificado usted como persona? Y lo único que se me ocurrió decirle, porque era lo más evidente y más inmediato que tenía a mano, era que un día decidí dejarme crecer el pelo. Oye, y siempre habrá un poco de pretensión, todo el mundo tiene un poco de pretensión, pero yo no me llevo mirando en el espejo. ¿Por qué me dejé crecer el pelo? Porque resulta que esa formalidad a ti no te molesta, ¿ves tú? Entonces tú más o menos tienes aquello de que hay que igualar los dos lados, hay que cortar a la altura de la ¿cómo se llama esta chuletita? La patilla. Sí, la patilla, etcétera, y cortar el pelo. Y manejarlo bastante geométricamente y con un contorno. Y a mí, en este momento, me parece lo que tú estabas diciendo. O sea, que las cosas tienen que la gracia es que si tú das un manotazo de pintura, un brochazo, ¿no?
lograste, estás en vena, y lograste que las cerdas te den la pulsación con que lo hiciste. Entonces queda la arteria y tú sientes la fuerza del que lo hizo. Entonces, yo no me he cortado el pelo hace más de un año. Y no para que entonces me emparejen el pelo, sino que el pelo tiene su propio albedrío y yo no lo toco. Ahí está, que crezca. Claro, llegará un momento que no quiero tener melena. Pero entonces le expliqué a ella que una cosa que había decidido hacer que a mí mismo provenía de cómo estoy haciendo la pintura. Que se está dando cada vez más libertades. Por ningún motivo los contornos. Los contornos me recuerdan cuando empecé a pintar en el colegio. Entonces que decía una figurita y tú hacías el contorno primero y después la rellenabas. Ahora, es un poco simplista, es un poco como una bofetada a quienes lo hacen así. No, pero yo estoy diciendo que esa sensación no me parece a mí. Y entonces yo me escapé a los contornos. O estoy tratando de escaparme a los Y se nota que se agradece más la pintura porque aparecen los colores, insisto, como personajes de esto, ya no como la figura o fondo que podría ser en un principio, sino que ahora cada vez más, digamos, soltado en su expresión de color. Pero en ese mismo sentido, yo lo quiero llevar un poco para atrás, al pasado, digamos, que a lo mejor puede que no le guste por esa rigurosidad que le exigió en algún minuto la profesión y que seguramente lidió con clientes que había que justificarlos y además frente a la normativa también que hay que justificarle. Efectivamente hay mucha rigurosidad y disciplina en este campo, digamos, de la arquitectura. Porque aún así, siendo con toda esta rigurosidad externa que puede haber o esa opinión externa que puede haber sobre una obra determinada de la arquitectura, sí se dio sus libertades. Tan así que sus edificios de hecho son personajes en la ciudad, así como los colores en el fondo son personajes en sus cuadros. Se manifiestan y se notan por sí mismos. Se sabe cuál es la obra de Jorge Labarca claramente en el fondo en la ciudad. En algo hubo cierta libertad, porque además los encargos entiendo que eran encargos propios, ¿no? Desarrollados por ustedes mismos. Entonces hubo gran parte de esa libertad que se expresa también en la fachada, en la elevación y todo lo demás, con una libertad, por ejemplo, en la composición de las ventanas, en la composición de los balcones, en que no exigen una línea recta ni una ortogonalidad, sino que muchas veces en el fondo se rompe con una curva en un muro curvo, o se rompe con un elemento de ciertas características de tamaño, con ventanas que a lo mejor pasan la viga que debe pasar encima, jugando casi a atentar, entre comillas, con la ingeniería o poner en ¿cómo se llama?, en mayor exigencia al ingeniero, ¿cierto? Porque es un trabajo bastante artesanal de cada una de las elevaciones con fachada. Estos no son edificios repetitivos, de hecho, que uno pudiera emular. Toda esa libertad se la dio, o sea, la tuvo. ¿Qué sería de la obra de Jorge Labarca si hubiese continuado en la arquitectura? ¿Habría una revisión de ello? Así como existe la revisión en los cuadros. Qué buena pregunta. Voy a inventar ahora, pero te quería decir que yo creo que la libertad, que efectivamente también, nosotros andamos muy cerca en los comentarios, la libertad con que se hicieron esas cosas es porque yo no tenía un encargo, no tenía que rendirle cuenta a nadie. Las casas, sí. Y las casas era una cosa que me desesperaban porque muchísimos clientes te dejaban al principio, lo que usted diga, don Jorge, lo que usted diga, don Jorge. Y cuando llegaba al final y tú ibas a proponer los colores, sacaba a la señora, una directora de un colegio, de un liceo acá, muy amable, y que todo me dijo que sí, y me dijo, don Jorge, fíjese que yo siempre pensé en mi casa y desenvolvió una figurita y tenía una pintura de lo que quería de la casa. Entonces, te quitan la guagua, viejo. Llegó la guagua y te la quitan y hacen lo que quieren con ella. Entonces, nosotros el único límite que teníamos es que yo empleé en algunos edificios el muro crudo. Fíjate que yo no había escuchado nunca hablar de el brutalismo en arquitectura. Lo digo porque tengo un libro que compré en una oportunidad durante el año 70 más o menos.
que se llamaba El brutalismo de la arquitectura. Después tuve oportunidad en la casa de Víctor Lobos, en una comida que me invitó, de conocer al autor del libro. Yo compré el libro y nunca lo leí, porque me quedé paralogizado o me quedé satisfecho golosamente con el título que le había dado. El brutalismo en la arquitectura. Y yo, sin pretender o nunca pensé en eso, se fue gestando. Entonces empecé a dejar los moldajes no cepillados, con unos conectores que después se sacan y que a los hoyitos, o sea, muy, muy pulido, muy pulcro. No, se trataba de sacar, no se trataba de romper y que corriera el concreto, pero ¿cómo se hace normalmente? A la antigua. Claro, claro. Y entonces sacaban los moldajes y quedaban rugosos los muros. Y entonces íbamos a revestir con una, tal vez la parte que más alejaba de lo corriente, íbamos a revestir con alguno de todos esos materiales que en ese momento habían como para los efectos de terminaciones del edificio. No, pues entonces se me ocurrió impermeabilizar el edificio y tirarle encima un graneado, bueno, de algún color. Y en ciertos puntos teníamos destacado, frente a esta cosa tan libertina, esta actitud tan libertina, había algunas partes donde rígidamente había unos planos destacados de color, donde se había elegido la textura, todo lo mismo que esto de acá. ¿Ah? O sea, la rigidez ocurría en el color y hoy día la libertad ocurre en el color. ¿Ah? ¿Existe un resentimiento en contra de la arquitectura? Porque sigue trabajando con las pinturas, sigue avanzando. Y la arquitectura hace muchos años que lo dejó. De cierta forma, hay un resentimiento hacia todo lo que representa la arquitectura. Enorme, enorme. Enorme, porque fíjate que un día en nuestras conversaciones anteriores a esta, yo te conté de que cuando estudié arquitectura, el sumum de la expresión de lo que andábamos buscando fue un día que cuando llegamos al primer proyecto de arquitectura, antes eran pura teoría y dotarlo a uno de argumentos. Cuando llegamos al primer proyecto, pasamos 4 días, 4 amigos, 4 días y 4 noches sin dormir. Tú despertabas porque estabas parado, sentado en la mesa, con el lápiz puesto aquí, y habías dormido dormitado. 4 días. Entonces, hay una actitud romántica, el que se suicidaba trabajando por la cosa que creía. Bueno, a mí nada me gustaba más que la arquitectura. Nada me gustó. No, primero quise estudiar arte, pero tuve un problema, me rechazaron. Y entonces fui, pero a estudiar con el mismo apetito que tenía para el arte, arquitectura. Porque resulta que si tú te has procedido siempre llegando al límite del esfuerzo para hacer tu proyecto, fíjate que nunca, y ese es el problema, nunca pensando en el dinero. El dinero venía como consecuencia de que tú habías hecho una cosa, te pagaban un horario y que podías mantener la oficina y mantener tu casa. Pero el motivo existencial era el tener la posibilidad de hacer un edificio. Entonces, que tú, primero, antes que hayas terminado de bajar los andamios, ya te están corriendo las ventanas por sobre las terrazas, los balcones, y lo están integrando al interior. El propietario dijo, mire, no me gusta ese color, cambia el color. O sea, hay una insolencia frente a la honradez, al concho con que actúa el arquitecto. Entonces, esa fue la razón. Hubo pequeñas otras razones, que también estaba muy cansado. Fíjate que llevo 35 años pintando y tengo la impresión de que ha sido no mucho, porque todo mi tiempo y mi esfuerzo lo quemé en la arquitectura, que fueron 24. Y llevo 35 pintando después de los 24, y como te digo, tengo la sensación que todo lo dejé en la arquitectura y que
esto es jauja comparado con lo otro. Entonces, frente a ese esfuerzo que cambien todas tus cosas, si a mí me empezaran a cambiar las pinturas, dejaba de pintar al tiro, porque eso es lo que tú quieres decir, esa es tu expresión. Y esa actitud de cambiar la obra del artista, ¿el problema de fondo es la falta de respeto o la falta de reconocimiento? Mira, no hay nada más importante en este mundo que ser sincero. O sea, no parar las consecuencias. Yo también tuve un resentimiento con la arquitectura y que me había esforzado bárbaramente. Nadie me celebró. Nadie. ¿Nadie me qué? Celebró. Ah. Nunca tuve, mira, yo de repente veía un edificio que me llenaba de verdad y en cuanto me encontraba con el arquitecto lo golpeaba en la espalda. Qué bueno, en fin, por Dios que me gusta. Nunca me dijo nadie a mí nada. Entonces yo me sentía... Desvalorado. No. Claro, uno siempre piensa que es bueno lo que hace, pero te quiero decir de que no era tan bueno. Y me parecía injusto porque yo creía que había visto otras cosas y no todas eran tanto mejor que las mías. Bueno, entonces, primero había un resentimiento que, curiosamente, yo nunca más, porque o tú haces una cosa, tú no puedes tener dos amores. Un día comenzamos, Me lo dijo. claro, con Samir de esto. O sea, porque el tiempo es muy poco. Entonces, si tú repartes la cosa, tú eres un diletante. Estás ahí al medio en el montón. Pero si tú quieres dejar algo que tenga alguna importancia, que había algunas personas que no se quieran deshacer de ese cuadro, tienes que jugarte a concho, a full, con todo tu alma. ¿Y no fue así como con la arquitectura? Que dejó todo por ella en algún minuto y que el reconocimiento está presente, Mira, aunque no visto quizás directamente. Sí. Bueno, pero entonces, pero admiradores me olvidé, respecto a la obra hay. Claro, hay una cosa que me salté que horrenda, y es que frente a la total ausencia de, llámale aplauso, que alguien te dijera bravo, me gusta lo que hiciste, frente a esa total, cuando me dediqué de lleno a la pintura, no fui más al Colegio de Arquitectos. Yo nunca conocí la sede del Colegio de Arquitectos, nunca, hasta que un día me llamó, que es todo un personaje, el Claudio Arce, a quien yo no conocía, lo conocía de lejos, una vez lo saludé de lejos. Me invitó a que fuera, porque él no podía tener mentira. Después vine a entender de que era un pretexto. Y un día me llama para decirme que me habían acordado darme el premio a la trayectoria del año 11. Entonces, con eso se borró todo. Se borró toda esa parte. Sí. Pero la parte que no se borra es esta de que, como te digo, es una chacota la que ocurre después que tú terminas un edificio. Sí. Lo amplían, nunca te preguntan, tú puedes estar vivo, nunca te preguntan. El edificio que más me gustaba a mí, de los que tuve oportunidad de hacer, que el de Tucapel, con casi llegar al Parque Ecuador, ese edificio, Tucapel 50. Tucapel 50, ese edificio, y le quitaron todos los revestimientos, si toda la música, a los músicos, esos sí que son rigurosos. Hay un acuerdo, un concierto de que no se toca al revés. Arrau vivió estudiando detalles de la vida de Beethoven para tocar mejor a Beethoven, para tocar lo que produjo Beethoven. Entonces, a los músicos los respetan y a los arquitectos no los respetan. A mí no me parece que haya un equilibrio que sostenga la amistad entre un tipo que se juega entero en una cosa y otro que le importó, o sea que en el fondo decía sí, pero empezó a deshacer todo el tuyo. Sí. Y lo transformó en esa cosita que construyen. Bueno, después podrá
podrán apreciar la entrevista a través de la página web de la escuela, ya que vamos a seguir trabajando en esto. Pero efectivamente fue un momento muy especial cuando reconoció ese resentimiento hacia la arquitectura por el no reconocimiento y el no respeto de su obra. Y en algún momento planteó algo muy interesante, muy concreto, que de que cualquier modificación, cualquier ampliación de un proyecto existente debe tener la autorización del arquitecto o de uno de los arquitectos autores del proyecto. Algo súper concreto. Entonces, es verdad, cuando veía la clase del año pasado de análisis y observación, veíamos los trabajos de Bruno Sevi, que él también declara que todas las artes tienen mayor éxito, la pintura, también se lo decía, el teatro, la música, aparecen en los diarios todos los días sobre el programa, hay comentarios, y sin embargo la arquitectura, que tiene un impacto mayor sobre nosotros, ya que hablamos de ciudad también, de esto no se habla mucho. ¿Quién sabe de arquitectura? Porque generalmente en las conversaciones, en las cenas, en alguna casa, para hablar de cultura hablábamos de personajes importantes de la historia, de la pintura, de la escultura. Sin embargo, la arquitectura queda ahí al lado. Entonces es una preocupación que afectó bastante a Jorge Labarca. Ahora, no sé, claro, porque no pudimos mostrar la entrevista completa, no sé si hay observaciones, dudas, preguntas en relación a lo que plantea Jorge Labarca. Muchas gracias. Yo llegué un poco tarde, pero había visto previamente el inicio de la conversación. Yo quiero hacer una reflexión respecto a lo que estás planteando, profesor, porque creo que la charla se llama Correspondencias y diferencias entre pintura y arquitectura, o podríamos decir entre las artes y la arquitectura, porque la arquitectura, creo, tiene una diferencia fundamental respecto a una arte que produce un individuo solo, de forma autónoma, que no responde a una función, etcétera, etcétera, que tiene una libertad absoluta. La arquitectura es una obra, en realidad es una obra colectiva, y yo creo que eso es una cosa que la distingue directamente de las otras, a pesar de que la música también necesita de una orquesta y de un director que interprete la partitura, es cierto, pero esa es la partitura que hay que interpretar. Puede haber detalles, pero la obra de arquitectura hay que construirla. Entonces se necesita unas personas que con fuerza física la construyan y unos materiales. Entonces eso creo que esa colectividad es una obra colectiva, en definitiva. Yo creo que ahí hay un punto fundamental. El arquitecto proyecta sobre el papel y dibuja, pero luego eso hay que construirlo y no lo construye él. Aunque puede estar ahí colocando los ladrillos, es cierto, pero en realidad necesita de un director de orquesta que organice los maestros, etc. Y ahí, en esa construcción, en esa materialización física, ocurren cosas. Ocurren cosas, hay cambios. Y la obra vive. Yo creo que aquí hay un punto que han llamado la atención muchísimos arquitectos, que es una vez la obra está terminada y se usa, vive una vida propia. Eso es como una criatura, es como un hijo que vive su vida propia. No podemos nosotros, por muchas obsesiones y manías de que nos gustaría que nuestro hijo fuera médico o fuera ingeniero, hay que dejarlo vivir su vida. Y su vida la va a vivir de forma autónoma. Y va a tomar caminos inesperados que nosotros ni podíamos imaginar. Entonces, eso es lo que también creo que tiene una riqueza propia en la obra de arquitectura, que vive una vida propia, y yo no tengo tan claro que las ampliaciones y modificaciones y evolución propia, autónoma que tenga la obra, tenga que tener el permiso del arquitecto que lo proyectó en un origen. Imaginemos que
las ampliaciones que se hicieron y modificaciones de una obra de la época romana en la Edad Media. Los arquitectos ya no estaban, no existía la figura del arquitecto como la concebimos hoy día, pero se hicieron con sumo respeto, esa obra evoluciona de forma muy digna. Eso es lo que hay que lograr, que cuando se aborda el trabajo que ha hecho otro arquitecto y nosotros intervenimos sobre esa obra, lo hagamos con sumo respeto y con dignidad y con seriedad, dejándolo todo, como decía Jorge Labarca, entregándonos al máximo. Creo que ahí hay una lección, pero se distingue absolutamente. Ahí tendríamos que ver si la arquitectura es una arte, o es una arte muy distinta respecto a las otras, donde nosotros tenemos un manejo. Ahora, cuando la obra está terminada, como la pintura, las obras viven su vida propia, son una producción que emana de nosotros, pero luego tienen su vida propia. Entonces, es difícil tener un control sobre las propias obras, siento yo, y de arquitectura, por supuesto. Muchas gracias. O sea, está diciendo que la obra arquitectónica es efímera. No quería decir tampoco eso, pero ¿Qué? no quería decir que fuera efímera. Ya expliqué lo que quería decir. Coincido en varios puntos de los que plantea David, de hecho, de que la obra, después de un tiempo, tiene vida propia, pero también hay que tener la versión chilena respecto al tema de las modificaciones de obras posteriores, porque las obras pueden tener vida propia, pero también en un consciente colectivo y un respeto efectivamente a la obra de arquitectura. En Chile las modificaciones son absolutamente al alabeo. No hay ningún control respecto a ampliaciones o modificaciones, no sé que esté declarado monumento nacional. Y Jorge Labarca hizo un planteamiento que no está en el video de esto, pero Estefan puede dar fe de eso, que él es uno de los principales promotores que el Colegio de Arquitectos, en conjunto con la municipalidad, tenga un ente regulador de modificaciones de obra en su calidad artística, no solo en su normativa respecto a la normativa, respecto al tema de las ampliaciones o modificaciones, y que además sean arquitectos validados desde el punto de vista que sepan de la obra del autor original. Creo que eso es un mérito que Chile no tiene. En Barcelona, específicamente, David, existe una regulación bastante clara respecto al tema, digamos, de las modificaciones de obras posteriores u obras que son de relevancia. Hay países en Europa que la fachada no se toca por ningún motivo, uno puede hacer todas las modificaciones que quiera hacia el interior y las fachadas pertenecen al colectivo, no al administrador del edificio, que es lo que pasa en Chile. Y es la queja de Jorge Labarca, digamos, que los administradores han decidido, digamos, pintar el edificio a cómo se le ocurre, digamos, por votación de la comunidad, digamos. Hay una modificación de techumbres, muchas veces, de texturas, materiales, sin respeto a la concepción original. Eso no significa que la obra no se pueda ampliar, porque evidentemente los niños deben crecer, digamos. Porque las necesidades también se van modificando y la obra envejece, y hay que mantenerlas también. Pero no existe un ente regulador en Chile, ni tampoco existe por parte del Colegio de Arquitectos, ni de los arquitectos, una especialización específicamente en lo que tú mismo haces, de hecho, de que el tema de restauración. No existe esa cultura en Chile, porque existe la cultura de lo efímero. Y por eso es que creo que ya es momento de que empecemos a reconocer las obras de arquitectura que tienen un cierto valor, no necesariamente del patrimonio histórico, que es el gran error en Chile, sino del patrimonio arquitectónico, que es el que no reconocemos en Chile. Bueno, en realidad, hace años atrás, porque claro, uno habla de arquitectura y arte y el valor de la obra, el valor artístico de la obra o patrimonial, y no todos lo son. Es relevante el trabajo de esa comisión para modificar o ampliar una casa de un condominio. Me va a decir que no, pero sorprendentemente los condominios sí tienen
reglamentos de copropiedad y tú no puedes pintar la casa como tú quieres, tiene que mantener un color y hasta a veces tiene el código en la escritura del color para asegurar una cierta, mantener cierta expresión, homogeneidad, hasta la cubierta, no puedes chantarle de repente una plancha de zinc, pero para la obra arquitectónica con cierta relevancia sí se podría hacer, dices tú. Pero yo creo que hay que saber definir, bueno, cuáles son las obras arquitectónicas relevantes a nivel patrimonial artístico y que sean protegidas. Yo creo que eso sería clave. No sé si otra persona tiene alguna observación en relación a lo declarado por Jorge Labarca. Ya que, bueno, al momento de hablar el arquitecto sobre su rebelión ante sí mismo con respecto a las críticas de su arquitectura, yo quería destacar cómo él ve reflejado el arte a través de lo que es la subjetividad, de lo que es el rechazo y el acierto a través de sus obras. Porque al momento de referirse a la arquitectura de la misma forma, él se ve como enojado, por decirlo así, a través de cómo las modificaciones de los clientes se ven reflejadas en que él al final no puede terminar haciendo la obra como él realmente quiere, porque las modificaciones que se realizan pierden la prolijidad y la rigurosidad de la misma obra que él está planteando. Entonces, igual entiendo el cómo se ve reflejado a través del arte hoy, que esa era mi observación. Sí. Gracias. Sí, lo que ocurre, yo enlazando con esto, lo que ocurre con la arquitectura, a ver, hay poetas que dicen que enfrentarse a escribir una buena poesía, a la métrica, etcétera, todo el rigor y toda la exigencia que tiene, es una gran escuela de humildad, ¿verdad? Me gusta esa expresión de la escuela de humildad. Yo creo que la arquitectura es una grandiosa escuela de humildad en el sentido de que el arquitecto tiene que arreglárselas para que lo que está proyectando se construya o se intente materializar de la forma que él está imaginando. Eso es un reto enorme porque dependemos, como decíamos antes, de los materiales disponibles, sobre todo la calificación de la mano de obra que tenemos también a nuestro alcance, etc. Por lo tanto, a veces podemos imaginar cosas espectaculares y grandiosas que no se pueden construir, son proyectos utópicos, y el proyecto utópico no significa sociedades fantásticas ni nada de eso, sino que simplemente puede significar el detalle de una barandilla imposible de ejecutar, imposible. Entonces ahí el arquitecto, ahí hay una escuela de humildad, porque la obra del arquitecto como la está pensando a veces no se puede construir. Entonces nosotros tenemos que ir rebajando pretensiones y logrando ese nivel de equilibrio respecto a nuestro entorno inmediato. Y creo que eso es característico de la arquitectura, absolutamente característico. En cuanto a otras artes, depende uno absolutamente de sí mismo, de lo que es capaz de hacer él mismo con la técnica que adquirió y que aprendió y que está entrenando cada día, ¿verdad? Eso cuando uno es estudiante no se enfrenta a esto viene luego, pero está bien reflexionar sobre esto, creo. Gracias. Bueno, había otro tema ahí durante esa conversación que tiene que ver con la génesis del proyecto y cómo ocurre, porque ciertamente tenía una postura bien tajante y cuadrada frente a de enojo, como tú dijiste, frente a la arquitectura y más bien de agrado, de encanto, y hablaba de lo lúdico de la pintura. Pero está el tema de la génesis
¿Y qué ocurre en el momento que el arquitecto define la forma inicial del proyecto? Y ahí hablaba mucho de la extrema concentración del arquitecto en su obra, lo que le permitía llegar en un estado semi-hipnótico, y ahí surge la solución, o como se llama también la... ¿cómo se llama esa palabra? La luz, la inspiración. Tengo algo con la inspiración, tuve que preguntar como 3 veces durante la entrevista, ¿cómo se llama? Empieza con I, inspiración. ¿Ya? Y fue interesante porque, y fue un bonito mensaje a los estudiantes, ¿eh? Y ya lo había dicho a los alumnos de primer año, hasta Picasso lo dijo, que la inspiración existe, pero te tiene que encontrar trabajando. Y cuando él hablaba de inspiración y, mejor dicho, concentración, decía, o sea, él está metido en su obra, pintura o arquitectura, no encuentra la solución y está todos los días metido en esto. Y trabaja en el taller 2 horas, 3 horas, 4 horas, y después sale del taller y sale de compra, está almorzando con la familia, pero sigue conectado con esto. Y de repente le están hablando, ya participa en la conversación, pero de repente dejan de hablar y empiezan a hablar con otra persona y queda, entre comillas, solo en la mesa, y al tiro se vuelve a conectar con ese proyecto, sea de arquitectura o de pintura. Y por eso habla de una profunda concentración, porque hay un vínculo emocional muy fuerte con el proyecto. Y esto es lo que tienen que lograr también con los proyectos de taller. Nunca olvidarse completamente de ese proyecto. Y esto hace que de repente le llega la inspiración, porque están siempre conectados. Ahora, también hablamos sobre otra teoría, de que en realidad la inspiración es a lo mejor, o lo que yo le planteé, que la inspiración en realidad es la intuición que te está hablando. Y bueno, no quiero entrar demasiado en detalle, pero la intuición es algo espontáneo, algo profundo, y por lo tanto el gran enemigo de la intuición es la racionalidad y el pensamiento. Muchas veces intuición es algo que viene del corazón o de la guata. Siento dolor en la guata porque siento peligro, es una intuición. Y justamente si uno está metido racionalmente, conscientemente en el proyecto todo el tiempo, típico que la solución aparece cuando uno está sentado en la micro mirando el paisaje o mirando el vacío o haciendo algo nada que ver. Y de repente aparece la solución, la luz. Y ahí está la génesis del proyecto. Entonces, el gran problema de esa situación es que justamente es muy efímero. O sea, típico que estás en la micro, viste la solución a tu proyecto, pero de ahí ves que llega al paradero, te has atrasado, te pones de pie, tocas el timbre, te bajás preocupado, llegas a la vereda, caminas 10 metros, ya, retomamos el tema. Y se te fue. Y te olvidaste de la solución. Y te sacaron el humo. Entonces por eso mencionaba que grandes artistas como Beethoven o Berlioz siempre tenían algo a mano para escribir. Otro momento donde ves la luz o la inspiración es cuando en tus sueños. Claro, el sueño profundo está ahí afuera, estás en otro mundo, pero el sueño liviano, que inicial o posterior, ahí aparecen los sueños de los cuales tú te recuerdas, y ahí aparece también, te habla la intuición y te puede llegar ahí también la inspiración. Fue un temazo que en realidad teníamos que desarrollar mucho más durante otra conversación. Recordando un poco la entrevista de la rigurosidad en el fondo del personaje de La Barca, Stefan le había advertido que íbamos a hablar precisamente del tema que se le olvida a Stefan, que es la inspiración.
y curiosamente terminamos hablando de otra cosa, digamos, sobre la arquitectura y la arte específicamente y su renuncia, digamos, a la arquitectura. Lo curioso es que la rigurosidad del arquitecto seguía permanente y Jorge Labarca tenía un escrito de aproximadamente unas 4 hojas donde extrajo de distintos autores lo que era el segundo de la génesis del proyecto. Y nunca le preguntamos nada de eso. Entonces, al final de la entrevista, obviamente nos dijo, yo me preparé para esto y me preparé bastante rigurosamente y la verdad es que tenía extractos de distintos autores, pintores, artistas, escultores y distintas personas relacionadas con el arte sobre la génesis de la inspiración. Y nos transmitió la que quería decirnos, porque de todas maneras estaba con la ansiedad de poder darnos la respuesta de la Eureka, que había estado trabajando durante una semana, que Stefan lo tenía trabajando, y no le pidió la tarea, digamos. Y nos dijo que en realidad él creía que de todos los que coincidía respecto a los autores que había visto, que él pensaba que la inspiración en realidad era un trabajo riguroso respecto a una investigación reflexiva, y solo resultaba el grito de eureka o se conectaban los puntos en el momento del blanqueo, es decir, en el momento en que no ocurre nada. Ahí es cuando se juntan todas las piezas, pero no es una musa, es un trabajo riguroso. Y eso fue la razón, de hecho, que hizo que dejara la arquitectura, porque significaba estar constantemente conectado reflexivamente e intelectualmente en todo su ser, y por eso está molesto por las modificaciones que le hacían a sus obras, porque fue mucho el tiempo que le dedicó a los trabajos. Eso deja como experiencia, creo, a todos nosotros, de hecho, que esto es un trabajo de arquitectura extremadamente consumidor. Es un trabajo extremadamente intelectual, racional y de muchísima dedicación, horas y horas. O se haga o no se haga. Es la única forma de ejercer, aunque sea por 24 años, pero con un resultado de una obra que sea notable. No hay otra forma. Después de trabajar rigurosamente se pueden dar el lujo de dedicarse a la pintura. Eso es todo. Bien, no sé si hay otra. Espero que hayamos podido comunicar, entregar o comunicar el mensaje de Jorge Labarca, y en realidad no haber hablado sobre la génesis fue una inspiración, porque así obtuve el objetivo de conseguir una segunda invitación para una segunda entrevista que esperamos poder realizar y mostrarlas nuevamente. Así que muchas gracias, espero que les haya gustado y hasta la próxima. Y los alumnos del primer año nos vemos en 5 minutos. A ver. Y obviamente quiero aprovechar a entregar el tradicional regalo de la escuela para reconocer el trabajo de Jorge Labarca, pero te lo entrego a ti porque eres el más cercano y de todas formas tendremos un acto más oficial. No pudo venir hoy día. Por supuesto, un reconocimiento para el trabajo que tú hiciste, Samir. Agradecemos a 2/3, que de hecho fue la productora que nos llevó a la entrevista, además, y que logró captar, creo, bastante objetivamente, además que los 3 son arquitectos, y logró captar, de hecho, la esencia de una entrevista a un arquitecto. Así que agradecidos, de hecho, a 2/3 por su muy buen trabajo de traernos a Jorge Labarca virtualmente, a través de un video. Muy bien, muchas gracias.